Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga ricamente. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, esperando que estén disfrutando y gozando de sus ricas bendiciones. La predicación estará basada en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y los versículos del 18 al 22. El tema es los padecimientos de Cristo. Y el título que le he dado al sermón es Jesús padeció para darnos salvación y vida eterna. Este es el mensaje principal contenido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ese es el corazón de la palabra de Dios. Yo espero que usted tenga a Jesús en su corazón, pero si nunca lo ha hecho, nunca lo ha recibido, escuche el mensaje y al final dígale al Señor Jesús, perdóname de mis pecados, entra en mi corazón, te acepto como mi único Señor y Salvador. Señor, gracias por esta oportunidad de compartir tu preciosa palabra, tu evangelio, el evangelio Jesús. Úngelo con tu Santo Espíritu, que tu palabra llegue, Señor, a aquellas personas que en el día de hoy lo necesitan. Algunos para que afirmen su fe en Él y otros para que reciban esa salvación eterna. Yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Esta primera carta que el apóstol Pedro escribió aproximadamente en el año 67 después de Cristo a una comunidad, algunos opinan que en su mayoría gentiles, que estaban sufriendo por causa de la persecución del Imperio Romano. Pablo menciona algunas ciudades a las cuales envía la carta, como lo es Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Hay varias razones por las cuales esos hermanos y hermanas estaban sufriendo persecución. Quizás una muy fuerte es que el emperador romano había quemado la ciudad de Roma y para desligar esas responsabilidades que caían sobre él, culpó a los cristianos y por eso ellos eran odiados y sufrían persecución. También porque los cristianos, juntamente con los judíos, adoraban solamente a un Dios, a Jehová Dios, y los cristianos, obviamente, al Señor Jesucristo, mientras que las religiones romanas eran politeístas, tenían muchos dioses, y cada uno de ellos tenía una imagen que los representaba, ellos eran idólatras, mientras que nosotros los cristianos siempre hemos sido y hemos depositado nuestra creencia en un único Dios verdadero manifestado en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el cristianismo no practica la idolatría. Entonces, por medio de esta carta, el apóstol Pedro los exhorta a continuar adelante en medio de la persecución y muerte, sabiendo que nuestro Dios estaba en medio de ellos. Y si llegara alguno a perder la vida, sabemos que ellos tenían la esperanza bienaventurada, la gloriosa esperanza de partir y llegar a la presencia de Dios. Pablo los anima a soportar con paciencia esa prueba de fuego que ellos estaban viviendo, porque no iba a ser en vano, ya que Dios tenía preparado un lugar especial para ellos. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor en Juan capítulo 14? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Y el Señor Jesucristo les promete, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en el capítulo 1 de la carta, en los versículos 6 y 7, Pedro reconoce y quiere que ellos sepan que Él está consciente de lo que están viviendo y Dios también. En lo cual vosotros os alegráis, dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Hermanos, hay momentos en que nuestra fe es puesta a prueba, como dice Pedro, como el oro es quemado, es puesto a prueba el oro por fuego. A veces parecen que las pruebas que nosotros tenemos son como el fuego que quema el alma y el espíritu del creyente, pero sabemos que esto va a redundar en que la fe sea fortalecida y el cristiano madure más en su fe. La vida de los cristianos nunca ha sido fácil desde el principio. Allá en Hechos capítulo 2, hace 2000 años, hasta nuestros días ha vivido persecución, ha vivido muerte, pero la presencia de Dios siempre ha estado con ellos. Las promesas de Dios siempre nos garantizan que su presencia siempre ha de estar con los creyentes, no importa cuál sea la circunstancia que estén viviendo. Y al final de todo esto, sabemos que tenemos garantizada una eternidad en las mansiones celestiales. Pero le dice en el versículo 17 de este capítulo 3, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, y mire lo que Pedro escribe, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. O sea, Dios sabe, hermano y hermana, lo que usted puede estar viviendo en este momento. Él sabe la prueba de fuego que usted está pasando, pero Él está con usted. Hay dos cosas importantes que Cristo hizo, según el versículo 18. La primera parte, Cristo padeció una sola vez. Y la segunda parte del versículo, el propósito fue para llevarnos a Dios. Y usted dice, no escuché bien, ¿para qué fue? Para llevarnos a Dios. Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario. En la introducción mencioné que estas congregaciones a las cuales Pedro les está escribiendo, es porque están sufriendo persecución y muerte por causa de su fe y también por su creencia en un único Dios verdadero. Y porque Nerón había quemado la ciudad de Roma y ellos fueron culpados injustamente. Ahora Pedro les pone como ejemplo los padecimientos que Cristo tuvo que pasar por causa del pecado de todas las personas. Cristo sí padeció injustamente por nosotros, para que ellos y nosotros pudiéramos obtener el perdón y la salvación de no ir a una condenación eterna en el infierno. Pero los está identificando, los está relacionando de alguna manera con los sufrimientos de Cristo para que ellos se sientan de alguna manera privilegiados, para que ellos sientan que son identificados con su Señor, con su Salvador. Y esto obviamente va a redundar en que va a traer frutos de esperanza, de fortaleza, de ánimo, de crecimiento espiritual. Pues ahora, pues para esto fuisteis llamados, dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 21 al 24. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y estas últimas palabras, hermanos, son
como decirlo de alguna manera, el sumario, el extracto, el corazón, la esencia del Evangelio de Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, el ser humano, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos del 21 al 24. Estos versículos nos muestran la mayor expresión de amor de Dios el Padre y del Hijo Jesucristo. Ese amor que Él tuvo por la humanidad. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta descripción que Pedro hace fue también un ataque verbal a la persona de Jesús, quien cuando le maldecían, esas maldiciones fueron ataques verbales que el Señor sentía en su corazón, sentía en su alma, camino al Calvario y aún estando crucificado. ¿Se acuerdan que uno de los criminales, de los ladrones que estaban a la derecha y a la izquierda, le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, sálvanos, sálvate a ti mismo y sálvanos, desciende de esta cruz? Pero sabemos que el otro ladrón le dijo, nosotros a la verdad padecemos justamente, merecemos lo que estamos recibiendo, pero hablando de Jesús, ¿qué mal ha hecho? Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en tu paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, afirmando lo que el apóstol Pedro dijo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios delante de él. Pablo también dice, al que no cometió pecado, al que no hizo pecado, al que nació sin pecado, se hizo pecado, se constituyó pecado por causa de nosotros, los seres humanos, que sí somos pecadores. Y Pablo dice, y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. También el profeta Isaías, 700 años antes, anticipó el castigo, la muerte atroz de Jesús en la cruz del Calvario. Este fue un sufrimiento donde la ira de Dios, el Padre Celestial, fue derramado sobre su propio Hijo. Dios el Padre derrama su ira, derrama su enojo, derrama su castigo con dolor sobre Jesús para poder pagar el precio de nuestra salvación. Ese precio fue su sufrimiento hasta lo máximo y el derramamiento de sangre. El apóstol Pablo dice, porque el precio de nuestra salvación es el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Amigo que me escucha, Jesús derramó hasta la última gota de sangre en esa horrenda cruz para que usted en ese día tenga la oportunidad de encontrar el perdón de sus pecados y la salvación eterna. No rechace la sangre de Cristo. No rechace la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo único que le puede garantizar su salvación. El profeta Isaías escribe, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos
de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Lo que Isaías está diciendo, que el dolor que debía sufrir, el castigo que debía experimentar el ser humano por causa del pecado, el Señor Jesucristo dijo, no, un momento. Yo voy a subir a esa cruz y sufrir todo el castigo del Padre Celestial por ti. Hermanos, como cordero, Jesús fue llevado al matadero. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Usted puede tener la paz delante de Dios a través de Jesucristo. No hay otra persona, no hay otro medio, no hay ninguna iglesia, no hay ningún ser humano en este mundo o que haya muerto y que esté en la presencia de Dios que le pueda brindar a usted en este momento, y siempre ha sido así, la salvación de su alma. No crea las mentiras del diablo. No hay opción. Fuera de Cristo no puede haber salvación del alma del ser humano. Pablo lo presenta también como que Pablo e Isaías, lo mismo que Pedro y otros escritores, inspirados por el Espíritu Santo, todos tienen la misma conexión, todos tienen el mismo mensaje, todos nos llevan a Cristo como Salvador, como Señor. Y estando él en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Hermanos, Jesucristo es y siempre ha sido y lo será por la eternidad el eterno Dios. Pero porque le amó a usted, se humilló a sí mismo. Él decidió humillarse. Y yo digo que la primera humillación fue venir a morar en un cuerpo humano semejante al nuestro. Digo semejante porque Jesús nunca cometió pecado y luego se humilló hasta una muerte, y una muerte en la cruz. En el tiempo del Imperio Romano, todas las personas que eran crucificados en una cruz era una humillación, era una muerte atroz. Esa muerte estaba reservada solamente para los criminales de la época. Y Jesús se constituyó en un criminal no siendo criminal, por amor a usted y por amor a toda la humanidad. No rechace lo que Cristo hizo por usted. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre más poderoso en toda la creación es el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermano, todo ser humano, por voluntad propia, debe humillarse ante la presencia del Señor. Dale honra, dale gloria, dale pleitesía, reconocerlo como Señor, como su Señor. Y aquellos arrogantes u orgullosos, si no se humillan ante la presencia del Señor mientras sea el tiempo propicio, el Señor dice aquí en su palabra, toda persona será humillada, porque la presencia del Todopoderoso, hermanos, solamente la presencia hará que el ser humano, por más orgulloso que sea, doble sus rodillas ante la presencia de Jesús. Porque, dice la Escritura, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre Celestial. Hermanos y amigos,
Yo pienso que el mayor honor que puede recibir el ser humano, el mayor honor inmerecido, es que el Señor Jesucristo sea su Señor y su Salvador. No hay mayor honor. No, no. En la tierra no hay mayor honor. No hay mayor privilegio. Si Jesús no es su Señor y su Salvador, a usted le falta todo. Aunque tenga todo lo terrenal. En segundo lugar, la muerte de Jesús ha quitado el poder que tenía el pecado. El pecado tiene poder. ¿Y saben cuál es ese poder? Que mata. Porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús. No hay vida eterna fuera de Jesús. Y luego también la muerte de Jesús tiene poder sobre la muerte. Ya la muerte no tiene poder para el cristiano. Cristo venció la muerte con poder cuando resucitó al tercer día, según las Escrituras. Cuando resucitó al tercer día, después que murió en esa horrenda cruz. Ahora el Señor Jesucristo nos garantiza resurrección. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Pero entendemos, sabemos, hay grandes testimonios de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, su cuerpo será resucitado un día. Y cuando usted muera, usted va a ir a la presencia de Dios inmediatamente. ¿Quién es un cristiano? Pues ya lo he mencionado. Un cristiano es una persona que reconoce que es pecador, que no se puede salvar a sí mismo, ni nadie más lo puede salvar, y que responde a la palabra de Jesús cuando dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, hablando de la puerta del corazón, de la puerta del ser interior, y abre la puerta, el Señor dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando el Señor entra a su corazón, le limpia con su sangre, le redime, le da una nueva vida espiritualmente, pone su Santo Espíritu en su corazón, en su vida, y desde ese momento el Padre Celestial lo adopta y lo declara como un verdadero hijo de Dios. Eso es un cristiano. Eso es un cristiano. Pedro nos dice en el versículo 18, en la segunda parte, Cristo padeció para llevarnos a Dios. Póngalo en su mente si usted no es cristiano. Cristo padeció para llevarnos a Dios. No hay otro camino al cielo. Esta es una verdad que encontramos en toda la Biblia, en todas las Escrituras, porque Él es el único camino espiritual que nos puede llevar a la misma presencia del Padre Celestial en el cielo. Y usted dice, ¿y por qué solo Él? ¿Por qué solo Él? Le voy a dar una razón más. Piénsela, reflexiónala, analícela. Y si usted ha escuchado otras filosofías, otras doctrinas, que le dan otras opciones para ser salvo, no las crea. Rechácelas desde ahora. Si es difícil para usted hacer eso, dígale, Señor, si en verdad tu palabra, tu evangelio, el mensaje que acabo de escuchar es verdad y yo estoy equivocado, dígale al Señor Padre Celestial, ilumina mi mente, abre mi entendimiento espiritual, abre mis ojos espirituales para yo aceptar tu mensaje y recibir a Cristo, porque no quiero ir al infierno. La razón principal es porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es perfecto en todo el sentido de la palabra. El sacrificio de Cristo es perfecto porque es santo, porque es el único sacrificio que Dios el Padre Celestial está dispuesto a aceptar
para la redención de la humanidad. No hay otro sacrificio fuera del de Cristo que Dios el Padre Celestial acepte. Dios no acepta ningún otro sacrificio, humano o de cualquier tipo. Cristo es el Cordero de Dios, el Cordero santo y perfecto que subió a la cruz del Calvario para conquistar la salvación. Solamente la sangre de Jesús. Jesús, en el capítulo 10, versículo 27, nos dice lo siguiente. Mis ovejas, hablando del cristiano, oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si el Señor Jesús da vida eterna, hermano, crea la palabra. Amigo, crea la palabra. Si la salvación que el Señor da es eterna, no se puede perder. Yo les doy vida. ¿Y qué dice Jesús? No perecerán. ¿Cuándo? Jamás. El Señor da vida eterna mientras el ser humano tenga vida en este mundo. Una vez que muere, obviamente va a la presencia de Dios. Nadie las arrebatará de mi mano. Jesús está diciendo que el cristiano está protegido porque está en sus manos, está en mi mano. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, muerte, espada. Pablo pone una serie de circunstancias humanas, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo ancho, ni lo alto. Nada nos podrá separar del amor de Dios, dice el apóstol Pablo en su carta en el capítulo 8. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermano, lo que el Señor Jesucristo está diciendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, es que estamos en las manos de Jesús y en las manos del Padre. Si juntamos las dos manos, hermanos, tenemos la mayor protección de salvación. Jesús nos garantiza salvación eterna. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y el escritor de Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Voy a repetirlo otra vez. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Jesús, con su ofrenda, con su sacrificio, nos hizo perfectos delante de Dios. Dice a los santificados. El cristiano es una persona que ha sido santificada, ha sido apartada por Dios y para Dios para la eternidad. Hermano y amigo que ha escuchado este mensaje, espero que haya sido de mucha bendición y que si usted no es cristiano hasta este momento, hágalo ahora mismo. Acepte a Jesús como su Señor y Salvador y comparta este mensaje con otras personas. Es el mensaje más maravilloso que encontramos en las Sagradas Escrituras. Que el Señor le bendiga.